gripe, producida por un virus. El virus se llama virus de influenza o virus de la gripe. De repente ustedes todos tienen la mala información de que tener gripe es estar resfriado, ¿no es cierto? ¿O no? Para ustedes es sinónimo gripe de resfriado. De repente la clínica es parecida. Por favor, estoy hablando. De repente la clínica es parecida. Ciérrela la puerta, por favor. Pero es diferente. Hasta el agente etiológico es diferente, ¿no? Es como decir, a ver, el profesor de bacteriología es el mismo que da parasitología. No es cierto. Entonces, el virus de la gripe produce la gripe o influenza. El virus, adenovirus, coronavirus, producen el resfrío, que es otro tipo de virus. ¿Ya? O sea, el agente etiológico es diferente, es otro virus. Ambas son enfermedades virales, posiblemente tengan la misma signo-sintomatología, pero son dos enfermedades diferentes producidas con dos virus diferentes. Ustedes dirán, el coronavirus produce el COVID, pero dentro de la familia de los coronavirus existen varios serotipos. Uno que recién se ha descubierto en el año 2019 es el que produce el COVID, pero muchos otros ya existían, y uno de esos es el que produce el resfrío. Ahora, ¿cuál es más grave? La gripe. ¿Ya? Por eso la estudiamos, la gripe. Viene del inglés flu, que quiere decir gripe. Es una enfermedad infecciosa aguda. Aguda porque no dura mucho tiempo, dura pocos días, dura hasta una semana y es altamente contagiosa a partir de las gotitas de saliva o gotitas de flujo. O sea, ¿cuál es la fuente de infección? Las gotitas de saliva o gotitas de flujo de la persona enferma o portadora. A ver, joven, usted, ¿cuál será la vía de transmisión de la gripe? La vía oral. ¿Se come para tener gripe? A ver, le he preguntado otra cosa. ¿Las gotitas qué son? La fuente de infección. O sea, la transmisión es de persona a persona. La fuente de infección siempre está en el enfermo, en la persona enferma, el que tiene al virus. Ahí está la fuente de infección. ¿Y en qué? En las gotitas de flujo. Yo le he preguntado a usted cuál es la vía de transmisión. La vía de transmisión siempre está en el huésped susceptible. Y yo pregunto esto a todos los exámenes. El examen final es puro fuente de infección, vía de transmisión, para que ustedes diferencien. ¿Hay diferencia o no hay entre fuente y vía? La vía es por donde ingresa el virus, pero en el huésped susceptible, en el sangre. ¿Ya? Entonces, vía de transmisión puede ser aérea o puede ser conjuntival. Puede ingresar también por los ojos. ¿Ya? Vía aérea o vía conjuntival. Esa es la vía de transmisión. ¿Quién produce la enfermedad? Ese es el virus. Es un virus que tiene ARN como ácido nucleico, tiene cápside con sus capsómeros, pero tiene una particularidad importante, que tiene glicoproteínas. Estos que ustedes están viendo, rojo y celeste, son glicoproteínas, igualito al que tiene el coronavirus.
también tiene glicoproteínas que semejan una corona, por eso se les dice coronavirus. Estas glicoproteínas, estas rojitas, se llaman hemaglutininas y estas celestes se llaman neuraminidasas. Entonces, tienen glicoproteínas, hemaglutininas y neuraminidasas. ¿Cuántas hemaglutininas tiene? 16 hemaglutininas. ¿Cuántas neuraminidasas? 9. Entonces, de la combinación de 16, 15, 14, 13, de la combinación de 16 hemaglutininas con 9 neuraminidasas, surgen varios serotipos de virus, ¿no? Y de ahí tenemos que de la combinación surgen los serotipos y tenemos, por ejemplo, H1N1, H3N2, H5N1, H7N1 y así sucesivamente. Son serotipos, diferentes virus que producen diferentes cuadros clínicos, como vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuántos tipos de virus de la gripe o influenza existen? 3. ¿Cuáles son? A, B y C. A, B y C. ¿Cuál es el más importante, el que produce infecciones en los humanos? El serotipo A. Por eso el nombre del virus empieza con virus A, hemaglutinina tantos, neuraminidasa tantos. Serotipo B, serotipo C, pero nosotros más vamos a hablar de los serotipo A, porque esos son los serotipos más importantes y que han producido infecciones en los seres humanos. ¿Está claro? Chicos, ¿está claro? Bueno, entonces este es el virus, es pleomórfico, tiene un diámetro intermedio de 120 nanómetros, tiene ARN, tiene hemaglutininas y neuraminidasas. Bueno, ¿qué más? Tiene la propiedad de transmitirse de persona a persona. La dosis infectiva es baja. ¿Eso es más peligroso o menos peligroso? ¿Ah? ¿Qué creen? Al tener la dosis infectiva baja, ¿es más peligroso o menos peligroso? Más peligroso, porque con pequeñas cantidades de virus se puede lograr la transmisión, ¿ya? Entonces, la capacidad de sufrir, esa es otra característica importante de estos virus, que sufren variaciones genéticas en su genoma, sufren todos los años, sufren variaciones. De ahí que surgen nuevos serotipos, ¿ya? Entonces, sufren mutaciones genéticas, pueden ser mayores o pueden ser menores, ¿ya? Eso da lugar a epidemias cuando son variaciones no muy grandes, epidemias, pero cuando son variaciones grandes en el genoma del virus, se producen pandemias. ¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? ¿Usted sabe? A ver. La pandemia es una epidemia que se transmite a nivel mundial de una enfermedad. O sea, es más grande. A ver, usted. De más territorio. Una epidemia es cuando se supera lo previsto de casos y una pandemia es cuando una enfermedad ya a nivel, no global, pero es transcontinental. Ya, bien. Epidemia es cuando, como él dice, se supera el número de casos esperados en un año. Por ejemplo, este año está previsto que hayan 100 casos de gripe, pero si han aparecido 500 y es una epidemia. En una ciudad determinada, o sea, en un lugar determinado y en un periodo determinado. Eso es una epidemia. En cambio, pandemia es algo más grande. Abarca continentes, ¿no? Es como si la gripe aviar nos llegara a nosotros. Es como ha sucedido con el COVID
que nos llegó a nosotros y a todo el mundo. Es lo mismo que la gripe pandémica del 2019 o del 2009 que nos llegó a nosotros, ¿no? Entonces, eso es por las mutaciones de los virus. Generalmente se presenta en invierno y de una forma epidémica. ¿Por qué en invierno? Ya sabemos por qué. Por el hacinamiento, porque hay mayor carga viral en el hacinamiento, alta mortalidad y morbilidad. Imagínense cuánta gente ha muerto en las pandemias de virus de la gripe que han existido durante la historia. La gripe rusa, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe AH1N1, esta es la última que hemos tenido. ¿Han escuchado ustedes alguna vez? ¿Eran bebés? ¿Eran bebés o no? ¿Cuántos años tenían? 4. Yo creo que no se acuerdan. Pero andábamos en las calles de barbijo, lo mismo que como no hubo cuarentena, pero andábamos de barbijo, ¿no? Y el H5N1, ese es el barbijo que usábamos, no como en el COVID cualquier barbijo, porque el virus es más pequeñito, ¿ya? Entonces, AH1N1 en el año 2009-2010 no hubo tantas muertes, ¿no? Porque ya la ciencia también avanzada, hubo vacunas, entonces hubo mayor control de la epidemia. Entonces, ¿qué es el influenza? Es una enfermedad respiratoria causada por un virus llamado virus de la influenza. El virus se subclasifica según las proteínas de su superficie, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿no? El nombre del virus es influenza, existen 3 tipos, A, B y C, pero pueden existir combinaciones que dan a los subtipos o serotipos, ¿no? Que pueden ser H1N1 hasta H16 y N9, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Estamos haciendo un resumen de lo que ya hemos hablado. Tiene la capacidad de infectar tanto a los humanos como a los animales. Por ejemplo, el serotipo A infecta a humanos, animales, que pueden ser aves, cerdos, caballos, incluso los mamíferos marinos. En cambio, el B solamente a humanos, y el C, humanos y cerdos. Este produce epidemias y pandemias. En cambio, el B produce solo epidemias cada 5 años. Y el C, casos esporádicos o brotes localizados de infección de vías respiratorias de carácter leve. O sea, el más grave que es el que vamos a estudiar es el serotipo A. No es serotipo, es tipo. Serotipos son el serotipo A, H1N1. Ese es un serotipo. ¿Ya? El tipo es A, B y C. ¿Me dejo entender, no? Ya. Entonces, es una enfermedad respiratoria viral, generalmente es leve, porque la que nos da normalmente es la gripe estacional. Existen varios tipos de gripe, pero la más común es la gripe estacional o influenza estacional, la que da en invierno. Luego tenemos la gripe aviar, que esa no ha llegado a Bolivia, pero ha llegado a países vecinos, desde el Asia. Y luego tenemos la gripe pandémica del 2009, ¿no? Esas son las más importantes. Esta gripe estacional generalmente está producida por el serotipo AH3N2. Esta por el serotipo AH5N1. No quiere decir que sean los únicos virus, pero son los más importantes. Esta por el serotipo AH1N1, ¿no? Esos son... Entonces, generalmente cuando es gripe estacional, que es una enfermedad leve que pasa, pero hay población de riesgo, porque tienen inmunodepresión. ¿Quiénes son? Las edades extremas de la vida, niños, ancianos, embarazadas. Por eso se debe vacunar cada año, pero llegan vacunas, no para toda la población, como llegó para COVID, donde rogaban que se vacune todo el mundo. Aquí no, las vacunas para influenza llegan pocas y
¿cómo se dice? ¿Se qué? No se agota, se prioriza a la población de riesgo, es decir, no creo que a ustedes los vacunen o se han vacunado para la gripe. ¿Se han vacunado? Bueno, generalmente si les sobra vacunas, vacunan a la población joven, porque la población joven es inmunocompetente, pero los que no resisten estos virus son los viejitos y los niños y las embarazadas, ¿ya? Puede presentarse infección y dolor. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Mialgias, como todas las infecciones virales. No me voy a cansar de decirles eso. El periodo prodrómico de todas las infecciones virales es fiebre, algunas, ¿no? Mialgias, artralgias, cefalea. Esta puede tener dolor en las conjuntivas, cansancio extremo, insuficiencia respiratoria, solamente la gripe aviar, ¿ya? Bueno, de persona a persona por contacto directo a través de secreciones respiratorias, al toser, hablar, estornudar, ya lo dijimos eso, la fuente de infección. Periodo de incubación puede ser de 1 a 5 días. Desde que yo me contagio, ingresa el virus, hasta que yo empiece a presentar los primeros síntomas, puede transcurrir 1 a 5 días. Pero yo soy transmisible, es decir, aunque no tenga síntomas, 24 a 48 horas antes de iniciar los síntomas ya puedo transmitir la infección. Bueno, ahí está lo que les dije allá, que tenemos 3 tipos de gripe producidas por el serotipo A: influenza estacional, influenza aviar, influenza pandémica. Estos virus sobreviven en las... ¿Por qué es tan contagioso? Porque sobreviven en las superficies sólidas. Por ejemplo, si ustedes abren, están con gripe, tienen estornudos, tienen tos, tienen secreciones respiratorias, la mano está con virus, agarran un bolígrafo y le prestan, entonces están llevando los virus. Y esa persona agarra y se rasca la nariz, ingresan los virus. Con la manija de la puerta, ahí es donde hay más contagio, en las manijas de la puerta, ¿no? Es ahí donde dejamos los virus y viene otra persona y se lleva los virus. Se rasca la nariz o se pone así, como están ustedes, ingresan los virus, ¿no? O sea, que es un virus que sobrevive en las superficies lisas, en las manos, manijas, en las barandas, en los micros, ahí en las barandas, y en las superficies porosas, como los pañuelos desechables, ¿no? Hasta por 48 horas, manteniendo esa capacidad de infectar. ¿A quiénes afectan estos virus? Ya dijimos. A humanos, a aves, a los cerdos, a los marinos, ¿no? Sobre todo el serotipo A. Ya dijimos que existen y tienen glicoproteínas, que son 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas. Ahora, otra característica importantísima que tienen estos virus es la mutación. Por eso es que los virus hay que vacunarse todos los años. Si este año yo me he vacunado para la gripe, no me sirve esa vacuna para el próximo año. ¿Por qué? Porque ya es otra cepa la que va a circular al año. Por eso la Organización Mundial de la Salud, cuando aparecen en invierno los primeros casos de gripe, le dice al CEDES, a través de CENETRO, que hagan la toma de muestra de los primeros casos, hisopado nasal, hisopado nasofaríngeo, y que hagan el estudio de PCR o cultivo celular para saber qué serotipos están circulando: H3, N2, H2, N2, H5, N1, ¿cuáles? Entonces, de acuerdo a los serotipos que circulan en cada país,
es que se manda esos datos a la OMS y preparan las vacunas específicas para cada país por la mutación que tienen estos virus. ¿Me he dejado entender? De nada sirve que vayamos a Estados Unidos, nos hagamos vacunar allá con la vacuna para influenza, si allá son cepas diferentes. Llego aquí y me enfermo de gripe. ¿Por qué? Porque mi organismo no está preparado para las cepas que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, estos virus sufren variaciones menores, o sea que pueden variar. Fíjense acá, este es el virus, ¿se ve? Este es el virus, este es su ácido ribonucleico, su material genético. Cuando sufre una pequeña variación en su material genético, se llaman variaciones menores. Una mutación antigénica menor, y eso da lugar solo a epidemias. Y eso sucede cada 2 a 3 años. En cambio, cuando fíjense acá cómo varía el genoma del virus, entonces ahí se producen variaciones mayores. Y algunos libros dicen cada 10 años, cada 20 años, hasta cada 40 años. Entonces, eso da lugar a las pandemias. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene anticuerpos contra algunos virus de la gripe, pero cuando ha sufrido ese virus mutaciones mayores y nos llega a entrar, nuestro organismo no está preparado para ese nuevo virus. Entonces se enferma mayor cantidad de gente y da lugar a las pandemias. Son variaciones mayores. ¿Está claro? Es lo que ha sucedido en la gripe aviar, en la gripe pandémica del 2009. Vamos a ver la gripe pandémica del 2009, cómo surgió una cepa totalmente nueva, exquisita, que no existía. Es la AH1N1, pero no es la misma que produjo la gripe española en el año 1918. ¿No? Entonces no es la misma. Ambas son AH1N1, pero la variación genética que ha sufrido es otro virus diferente. Lo vamos a ver. Y aquí está la diferencia entre epidemia y pandemia. Clarito. Epidemia en un solo lugar al mismo tiempo, aumento el número de casos. Pandemia abarca continentes y salto entre continentes. Entonces aquí tenemos las 3 tipos de gripe que vamos a describir en esta clase, que son la aviar, la estacional y la pandémica, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la influenza estacional, que es una enfermedad la más leve, es la que da normalmente cada año en invierno. Siempre van a escuchar ustedes en la televisión, hay casos de influenza, ¿no? Pero el serotipo circulante generalmente es H3N2 o AH2N2, ¿no? Es una enfermedad propia del ser humano y en invierno. Sus síntomas son similares a los del resfrío o catarro, pero mucho más intensos. Se transmite, ya saben, ¿no? Ya cómo es la transmisión. Bueno, aquí están algunas diferencias entre el resfrío y la gripe estacional, que tanto confundimos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, fiebre tiene la influenza, pero el resfrío casi no. Poco frecuente el resfrío da fiebre. Cefalea da todos los síntomas, doloremialgias, artralgias, decaimiento, son más intensas en la influenza, en la gripe, que en el resfrío. Lo que sí es menos frecuente en la influenza son la congestión nasal y la odinofagia y bispal. Eso es más frecuente en el resfrío. ¿Está claro, chicos? ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado de la gripe estacional. Ahora vamos a hablar de la gripe aviar. La gripe aviar, como vemos acá, afecta a las aves. Nos viene de las aves.
¿Dónde surgió esta gripe aviar? En el Asia, ¿no? Es una enfermedad propia de las aves causada por el virus influenza A H5N1, pero han habido también brotes de H5N7, perdón, H7N1, H9N1, ¿ya? Actualmente existe un brote importante en el Asia. En el Asia siempre tienen, pero generalmente son el origen de la infección está en las aves silvestres, pero esas cruzan océanos y pueden contagiar a las aves de corral, porque son aves migratorias. Entonces, la transmisión es de ave silvestre a ave de corral, ¿por medio de qué? Del excremento. Se enferman y se mueren las aves, ¿no? Porque están infectadas con gripe aviar. Pero ¿dónde está la fuente de infección? ¿En las gotitas de fluye de las aves? No, están en las heces de las aves. Y esas heces se secan y se evaporan, se suspenden en el aire, y es así que puede llegar al ser humano, pero en muy raras ocasiones, ¿ya? ¿Se puede contagiar el ser humano de influenza aviar? Sí, solo en muy raras ocasiones. Por cada 1,5 millones de aves infectadas se han presentado un caso de infección humana, pero ese caso de infección humana es gravísimo. Por eso es que es tan importante evitar la influenza aviar. ¿Por qué? Porque esos pacientes se mueren. ¿De qué se mueren? No es como la gripe estacional, mialgias, artralgias, a veces fiebre, porque es fiebre, a veces tos seca, sino que estos pacientes se mueren de insuficiencia respiratoria. Tienen que entrar a salas de terapia intensiva porque tienen dificultad respiratoria, ¿ya? Dentro de los diferentes subtipos de virus de influenza aviar, el que ha logrado contagiar más a los seres humanos ha sido el AH5N1, como lo puse allá. Entonces, aves migratorias a aves de corral, y de ahí puede llegar al humano, pero en raras ocasiones, ¿no? Ahí tenemos las aves acuáticas migratorias, a las aves domésticas, y de ahí puede llegar al humano, pero en muy raras ocasiones. Pero esa rara ocasión puede producirle la muerte. Yo he visto una película de gripe aviar en el Asia, cómo moría la gente. No sé, no me acuerdo, epidemia creo que se llama. De aves a humanos, al entrar en contacto directo con las secreciones y excremento de aves infectadas. Esto puede ser por medio de las jaulas, de los utensilios, o el manejo en la alimentación de las aves, ¿no? Es seguro comer carne de ave, eso es importante. Cuando hay gripe aviar, el comer carne de ave es seguro, porque no está la transmisión en su carne, ¿no? El virus de la influenza no sobrevive a altas temperaturas, peor si cocinamos bien el pollo, ¿no? O el pato. Entonces, no sobrevive el virus. ¿Es seguro viajar a países donde existe influenza aviar? Sí. No existe restricción alguna para viajar a zonas del Asia, ¿no? El riesgo de contagio para las personas que viajan es muy bajo. 1 en 1,5 millones, dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas básicas para evitar el influenza aviar? En todos los casos de influenza y en todos los casos de infecciones, lavado de manos, importantísimo, solo con agua y jabón, ¿no? Después del contacto con las aves, si notas algún síntoma de influenza, notifica al CEDES, ¿no? Los síntomas pueden variar de acuerdo al tipo de ave, ¿no es cierto? Y al subtipo de virus que está infectando. El ave se muere, porque el ave no es solo reservorio, el ave se enferma. Puede presentar fiebre, decaimiento, inapetencia, caída de las plumas,
disminución en la producción de huevos, hinchazón de la cabeza, como vemos ahí la cresta, ¿no? La infección puede provocar la muerte del ave, se mueren en epidemias en las granjas, ¿no? Este es lo que sucede en el humano: fiebre, odinofagia, tos y enfermedad respiratoria grave, insuficiencia respiratoria. Llegan a salas de terapia intensiva para ser conectados a un respirador mecánico. ¿Ya? Eso es lo grave de la influenza aviar. ¿Han escuchado ustedes este año que han habido casos de influenza aviar en Brasil, en Perú? Tienen que ver un poco más las noticias, ¿no? No solo los chismes, sino también las noticias, que son importantes. Bueno, ya hemos visto influenza estacional, influenza aviar, y ahora vamos a ver la gripe pandémica del 2009. Bueno, ¿quién produce esa gripe pandémica? Realmente fue grave, chicos. En Montero aquí surgieron los primeros casos, ¿no? Emerge un nuevo virus de influenza para el cual la población no tenía inmunidad. Nunca había habido ese nuevo virus de la gripe, ¿ya? No estábamos preparados. Ese nuevo virus es capaz de replicarse en humanos y producir la enfermedad de la gripe pandémica. Puede ser transmitido, ya no es de las aves, sino de persona a persona. Persona enferma a persona sana. Pandemia de influenza en el siglo XX. Ya saben, ha habido la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong. Ha habido la gripe española por el serotipo AH1N1, pero no es el mismo serotipo. Es un serotipo que ha cambiado totalmente, ¿no? Es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo subtipo y que es capaz de generar una pandemia. Los científicos consideran que este nuevo virus podría surgir a partir del virus influenza aviar tipo A. Piensan que podía surgir de ahí. ¿Por qué? Porque ese nuevo virus que surgió en su material genético tenía material genético de aves, tenía material genético de cerdos y tenía material genético de humanos. Entonces, imagínense, de 3 especies diferentes. Entonces, nunca había habido un virus de la gripe así, de tan exquisito como nunca. La población estaba preparada para recibirlo. Entonces, surge la pandemia a nivel mundial, en 2 o más continentes de manera simultánea. ¿Dónde surgió? No se pelean entre México y Estados Unidos, ¿no? Han habido los primeros casos, dice, en Estados Unidos, en California. Otros dicen en México, en Veracruz, ¿no? Un gran número de personas enfermas, una fuerte crisis. Ustedes saben, han vivido la pandemia del COVID. ¿Qué ha producido? Toda pandemia produce crisis económica, social, parálisis de los sectores, saturación de los servicios. ¿Por qué? Porque hay que sacrificarse con medidas económicas, que son la cuarentena. Nos han encerrado 2-3 meses y no ha habido generación de recursos. Mucha gente ya no sabía qué comer. ¿Pero por qué ha sido eso? Para no saturar los servicios de salud. No estábamos preparados para la pandemia del COVID. Habían 10 salas de terapia, 10 camas de terapia intensiva en el San Juan de Dios, que es el hospital más grande de Santa Cruz. Entonces, no estábamos preparados. Entonces, si no había la cuarentena, ¿qué pasaba? La gente se moría en la calle, no había dónde atender. Entonces, por eso, para contener esas pandemias es que se declaran las cuarentenas.
En el caso de la gripe pandémica no se declaró cuarentena, pero sí muchas medidas de restricción, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la gripe asiática. ¿Por qué puede morir tanta gente por la pandemia de influenza? Porque es un nuevo virus, no estaba antes en contacto con nosotros, ¿no? Y es altamente contagioso. Entonces, ¿por qué se requiere para que surja una pandemia de influenza? La aparición de un nuevo virus, un nuevo subtipo que pueda reproducirse en los humanos y se pueda transmitir fácilmente de persona enferma a persona sana. Bueno, esta pandemia del 2009 surgió el 18 de marzo, donde el sistema de vigilancia de México, dicen algunas noticias, demostró aumento de casos de enfermedades de influenza e infecciones respiratorias agudas graves. Desde fines de marzo del 2009 se registraron 31 de los 32 de los estados de México. En 31 de los 32, casi en todo México, se presentaron casos de influenza. El 18 de abril, el Centro Nacional de Estados Unidos notificó confirmación laboratorial. Ya lo identificaron al virus, pero tanto en México como en Estados Unidos se descubrió que el virus tenía material genético de los cerdos. Por eso se llamó al principio gripe porcina. ¡Ay! La gente se asustó que no quería comer chancho. Y las granjas empezaron, las granjas de cerdos empezaron a quebrar. Pero no era pues de comer carne de cerdo, pero basta que digan gripe porcina, la gente se asusta, ¿no? Entonces cambiaron el nombre, le pusieron influenza A H1N1 y después le dieron el nombre de gripe pandémica del 2009, ¿ya? Bueno, eso sigue siendo la historia, ¿no? La gripe A H1N1 del 2009 es una pandemia causada por una variante de origen porcino tipo H1N1. Es una nueva cepa conocida como gripe porcina, nombre dado inicialmente por el 30 de abril del 2009. Un mes después la OMS dijo que se llame gripe A H1N1. Bueno, y el origen de la infección es una variante H1N1, fíjense, una cepa de aves, dos cepas de cerdos y una de humana. Incluso estas dos de cerdos eran diferentes. Una cepa era euroasiática y una cepa de cerdo americana. O sea que era una cepa exquisita de virus que nunca nadie lo tuvo, ¿no? Entonces es por eso que surgió la pandemia, ¿no? Este es el material genético, miren ese carnaval, ¿no? De humano, de aviar y dos porcinos, americano y euroasiático, ¿no? Ese es el nuevo virus que surgió, que es el H1N1 y que dio lugar a la pandemia del 2009. A comienzos de marzo, entonces dicen en La Gloria, Veracruz, México, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentaron casos cerca de Veracruz y cerca a una granja de cerdos. Bueno, la gripe A H1N1, o la que produjo la pandemia del 2009, no es solamente fiebre, mialgias, artralgias, o sea, síntomas respiratorios, sino también produce signos y síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas. Por lo tanto, también sucede desequilibrios por pérdidas de electrolitos, ¿no? Esos pacientes tienen que estar hospitalizados.
Pero ese mismo año del 2009, fíjense, en marzo se descubrió, en junio se identificó o en abril se identificó a la cepa y en junio ya había la vacuna, ¿no? Por eso se logró controlar la enfermedad. Surge la vacuna para el virus el 12 de junio y la OMS ratificó que la vacuna era segura. O sea, no hicieron tanto lío. Yo digo, ¿por qué no hicieron tanto lío? No hubo tanto problema, todo el mundo esperaba la vacuna y se vacunó. ¿Y por qué aquí tanta resistencia a la vacuna del COVID? ¿Alguien sabe? Más paranoico, es que con mucho internet ahora todas las personas decían que es por culpa del gobierno, el 5G, que nos quieren matar. Porque cada vez nos volvemos más cibernéticos, me imagino. Pero las vacunas sirven. Nosotros somos profesionales de salud. No podemos ir en contra de las vacunas. Las vacunas protegen de las enfermedades, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? ¿Alguna opinión que tengan? A ver, chicos. Bueno, esa es mi opinión, humilde opinión. Yo soy a favor de las vacunas. ¿Qué dicen? ¿El mal qué? El mal entendimiento de las personas. Cuando salió expresaron que era un serotipo inactivo de la misma enfermedad, de la misma persona que vinieron, pero ahora inyectar la enfermedad. Pero todas las vacunas son serotipos inactivos o atenuados. Son virus que nos inyectan. Pero ellos creyeron que les estaban inyectando, o sea, no la entendieron bien la finalidad. Pero hay médicos, les cuento, que están en contra. También ha habido personas que, según que hasta que la vacunaron, se enfermaron más grave. Pero ¿de dónde sabemos? Yo he escuchado claro, decir a gente, claro. ¿quién que dice? Desde que me vacunaron del COVID se hincha mi barriga. Desde que me vacunaron del COVID me duele el codo. Todo le echan la culpa a la vacuna del COVID. Ah, pero se enfermó del COVID. ¿Yo? ¿Pero se enfermó del COVID? No. O sea, ¿qué ha ocurrido con la vacuna del COVID? Ha ocurrido de que se enfermaba igual la gente, pero no con los casos pues tan graves. No con los casos tan graves que tanta gente ha muerto, ¿no? Con esta vacuna no hubo problema. Todo el mundo se vacunó. Y por eso se controló la enfermedad, ¿no? El tratamiento de la gripe, chicos, de la gripe estacional estamos hablando, de la gripe estacional, es sintomático, ¿no? ¿Qué tienen los antigripales? ¿Han visto ustedes alguna vez su composición? Tiene antipirético, paracetamol. ¿Qué más tiene? Tienen pseudoefedrina, que es antialérgico para los estornudos, eso. ¿Y qué más tiene? Clorfeniramina, que también es antialérgico o descongestionante nasal. Eso tiene. O sea, eso es lo que el tratamiento sintomático tienen los antigripales. Algunos antigripales tienen un antiviral, como es la amantadina o la rimantadina. Por ejemplo, yo siempre que me da gripe o resfrío, yo me compro el antifludes. ¿Conocen el antifludes? El antifludes es uno de los pocos antigripales que tiene amantadina. ¿Y qué es la amantadina? Es un antiviral que inhibe la replicación del virus. Entonces va a hacer que los síntomas no sean tan graves. ¿Ya? Es mejor que cualquier otro antigripal que es. ¿Ustedes siguen los efectos adversos de la mandarina? No sé. ¿No? ¿Hay? No, por eso no. No Tipo, sí, porque en la práctica ponía en la guía que la mantadina inhibe la proteína M1. Pero por eso es que En el virus. Pero por eso es que inhibe la replicación del virus. Y al haber menor carga viral, los síntomas no van a ser tan fuertes ni va a durar tanto la enfermedad. Eso es lo único, no lo mata al virus, solamente inhibe su replicación.
Pero en el caso de la gripe pandémica de 2009 no sirve la amantadina ni la rimantadina. Se utiliza el oseltamivir, que es por vía oral, o el zanamivir por vía de inhalación. El virus AH1N1 es resistente a la amantadina. Entonces hay que usar estos antivirales para inhibir la replicación del virus, ¿no? Es resistente a la amantadina y la rimantadina. ¿Han escuchado hablar del Tamiflu? El Tamiflu es oseltamivir, ¿ya? Es de la línea Roche, es el nombre comercial. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico laboratorial? De la gripe pandémica, métodos directos. Hay que hacer PCR para saber si es la cepa AH1N1, ¿ya? O cultivo celular. Métodos indirectos para ver anticuerpos no tiene sentido, porque hasta crear anticuerpos ya pasó la enfermedad. Es una enfermedad aguda, ¿ya? Bueno, manejo clínico, ¿qué hacer? Si los síntomas de la infección de las vías respiratorias, o sea, tratar los síntomas de las vías respiratorias, tratamiento sintomático. Los cuadros graves en pacientes crónicos con patología subyacente. Eso hay que tener cuidado. Pacientes que tienen alguna enfermedad de base, diabéticos, trasplantados, con cáncer, ancianos, niños, esos hay que hacer tratamiento, ¿no? Medidas sintomáticas y de soporte según la gravedad del caso. Hay que dar oseltamivir, criterios de gravedad clínica, pacientes con mayor vulnerabilidad, los inmunodeprimidos, ¿no? ¿Cómo se saca la muestra? Para hacer la PCR. Lo mismo que para el COVID, ¿no? Hisopado nasal o nasofaringio, también puede ser lavado broncoalveolar. Y los hisopos que se utilizan no son los hisopos normales. Ustedes se han debido dar cuenta, para el COVID tampoco eran los hisopos normales que utilizamos para hacer antibiograma, ¿no es cierto? No son palito de madera ni algodón. Son hisopos especiales. Este palito es de nacrón o de fibra de poliéster. Y acá tienen antibiótico. ¿Por qué creen que tienen antibiótico ahí en? ¿Para qué? Para no contaminarla. Para no contaminar la muestra con qué? Con bacterias, porque ustedes saben, esto hay microbiota, ¿no es cierto? Aquí hay microbiota, aquí hay microbiota. Entonces, para que las bacterias no interfieran en el estudio, se pone antibiótico para que el virus nomás sea el que se identifique. Bueno, y ustedes cuando tengan un caso de gripe en su consultorio, ustedes deben llenar esta ficha epidemiológica. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque solo así se controlan epidemias. Esta ficha tiene datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio para hacer un correcto diagnóstico. Aquí están las características clínicas, si sí, si no, si viajó, si no viajó, qué edad tiene, qué enfermedad de base. Todos los datos tienen para poder controlar los casos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos aislamiento del virus, cultivo celular, la amantadina, bueno, los antivirales que ya hablamos, y la vacunación de, como les decía, debe ser anual, ¿no? Los niños, 0,25 ml, los adultos mayores de 60 años, 0,5 ml, ¿no? Anual. Y ahí hay alguna diferencia entre gripe y resfrío, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y aquí hay un cuadrito que tal vez les sirva para poder diferenciar clínicamente el COVID, la gripe y el resfrío. Fíjense que tiene el COVID, ¿o qué no tiene el COVID que tiene la gripe y el resfrío? No tiene dolor de garganta ni estornudos el COVID, ni la gripe, pero sí tiene el resfrío.
¿no? ¿Y qué tiene la gripe que no tiene el COVID? Pérdida de gusto y olfato tiene el COVID, pero no tiene la gripe y el resfrío. ¿No es cierto? ¿A ustedes les ha dado COVID? ¿Ha perdido el gusto y el olfato? Las primeras cepas producían eso, ¿no? Pérdida del gusto y del olfato. Ya las últimas creo que ya no. Erupciones cutáneas, diarrea, ¿no? Bueno, esos son algunos de los cuadritos que están publicados sobre la diferencia entre estas, para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Ahí está la gripe común, influenza A, inclusive el dengue. Como les decía, todas estas infecciones virales en el periodo prodrómico son similares, ¿no? Bueno, chicos, con eso hemos terminado